Salimos de Panamá cuando todavía era de madrugada. El aire olía a humedad y a cansancio. Llevábamos horas despiertos, con las maletas livianas, los nervios pesados y esa mezcla de miedo y esperanza que uno siente cuando deja atrás un país sin saber si el próximo será mejor o peor. El punto terrestre de inmigración estaba cerrado. No había nadie, solo la oscuridad, un par de luces amarillas y el sonido de los grillos. Yo sabía que no podía sellar ningún pasaporte, ni siquiera tenía uno. El mío me lo habían robado días antes, en la ciudad de Panamá. Desde entonces, lo único que cargaba conmigo era mi cédula venezolana, doblada dentro de la cartera, como si ese pedacito de plástico fuera mi última prueba de existencia. Cuando por fin se hizo un poco de luz, seguimos caminando sin mirar atrás. Tomamos un taxi desde la frontera hasta un punto más o menos en la mitad del camino hacia Costa Rica. El conductor no hablaba mucho, solo preguntó si íbamos pa'l norte. Yo asentí y él respondió: «Entonces que Dios los acompañe». Nos bajamos en un pequeño pueblo donde encontramos un hotel barato. Una cama vieja, un ventilador que apenas giraba, paredes manchadas de humedad. Pero ahí pudimos descansar unas horas. No queríamos gastar más de lo necesario. El dinero tenía que alcanzarnos, aunque el camino fuera incierto. A la mañana siguiente tomamos un bus hacia Nicaragua. Todo parecía tranquilo hasta que llegamos a la frontera. Ahí comenzaron los verdaderos problemas. Un taxista, con voz amable pero mirada inquieta, nos ofreció ayuda. «Yo conozco gente que los puede pasar», nos dijo. «Sin pasaporte no los van a dejar entrar si no es con ayuda». Nos cobró unos $300 por los dos. No teníamos alternativa. Nos subieron en unas motos y comenzamos a cruzar por una finca. El ruido del motor se mezclaba con el de los insectos. Yo miraba a los lados, intentando entender si estábamos avanzando hacia adelante o directo hacia el peligro. Después de unos minutos, nos dijeron que ya estábamos del otro lado, en Nicaragua. Nos dejaron en una zona desolada y aseguraron que alguien nos recogería. Esperamos, y sí, alguien llegó. Un hombre con gorra y acento extraño. Nos hizo subir a un carro, pero no pasaron ni 5 minutos cuando nos obligaron a bajar y se fueron. Ahí quedamos, solos, metidos en medio de la selva. Recuerdo ese momento como si fuera hoy. El silencio era tan denso que me dolían los oídos. El suelo estaba húmedo y resbaloso. A lo lejos se escuchaba el rugido de algún animal. Caminamos un poco y encontramos una estructura vieja, como un canal de aguas negras abandonado. No tenía agua, solo concreto, barro y hojas secas. Nos metimos ahí para esperar. Pasaron 2 horas sin señales de nadie. Yo le mandé una foto a mi tía Estrella y le escribí: «Nos dejaron botados en el monte, no sé qué hacer». No quería preocuparla, pero necesitaba que alguien supiera dónde estábamos. 2 horas después, apareció un hombre flaco, con una linterna en la mano. «Vénganse por aquí, rápido, tienen que cruzar antes que amanezca», dijo. Lo seguimos. Caminamos por un bosque que olía a tierra mojada y miedo. Luego llegamos a un río ancho y nos subieron a una lanchita de madera que parecía a punto de partirse. El agua se movía con fuerza y de repente vi algo grande que se deslizaba cerca, un cocodrilo. «No mires pa'l lado», me dijo mi compañero, pero ya era tarde. Sentía el corazón reventándome en el pecho. Al final cruzamos. Llegamos empapados y temblando. Seguimos caminando entre pantanos con los zapatos llenos de barro hasta que vimos una carretera. A un lado había una tiendita, una especie de venta casera donde una señora gorda con delantal vendía refrescos y galletas. «Por aquí es peligroso», nos advirtió. «Si los ven los policías, los devuelven. Cámbiense de ropa, disimulen». Nos quitamos la ropa sucia. Estaba llena de barro, mojada y apestosa. Antes de botarla, saqué el dinero que había cosido dentro del pantalón, un billete doblado en 3 que parecía mi salvavidas. Me dio miedo pensar qué hubiera pasado si lo perdía. Llamamos a conocidos. Un amigo nos pasó el número de un taxista que, según él, podía ayudarnos. El hombre llegó 1 hora después. Nos llevó hasta el centro del pueblo y nos dejó en un hotel barato.
El sitio era espantoso, las paredes se caían a pedazos, el baño era compartido por todo el pasillo y el olor a humedad era tan fuerte que dolía respirar. Había cucarachas hasta en las camas. Esa noche casi no dormimos. Yo solo pensaba, si ya esto está así, ¿cómo será lo que falta? A la mañana siguiente recogimos nuestras cosas y seguimos. Logramos tomar un bus hacia Managua. La ciudad me pareció enorme y desordenada. Me impresionó ver tanta pobreza. Hombres montados en carretas tiradas por caballos, mujeres cargando bolsas sobre la cabeza, niños corriendo entre los carros. Era una ciudad viva, pero dolida. Ahí encontramos a alguien que nos ofreció llevarnos más al norte. Nos pidió $1000 para dejarnos cerca de la frontera con Estados Unidos. Nos explicó cómo sería el recorrido y qué hacer si la policía nos detenía. Si los paran, digan que van solos, no metan a los demás en problemas. Esa noche dormimos en una casa de seguridad, una especie de rancho escondido en una montaña. Nos despertaron a las 3 de la madrugada para continuar. El aire era helado. La montaña era empinada y el barro nos llegaba a las rodillas. En un punto sentí que se me resbalaba el pie y casi me voy al barranco. Me salvé porque alguien detrás me agarró del brazo a tiempo. Esa sensación de estar tan cerca del vacío nunca se me ha olvidado. Después de cruzar esa montaña, llegamos a Honduras. Luego nos metieron en un bus cerrado, sin aire, donde íbamos apretados como sardinas. El calor era insoportable. Algunos iban llorando, otros rezando bajito. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor y los golpes de las piedras en el camino. Guatemala la pasamos casi sin verla. Fue solo una noche, una carretera y muchas ganas de que todo terminara. Cuando llegamos a México, sentimos una mezcla de alivio y agotamiento. Nos quedamos en Tapachula, Chiapas. Ahí alquilamos una casa junto con un grupo de cubanos. Éramos 8 personas en total. 2 dormían en la cocina, 2 en la sala, y en el cuarto estaban 2 mujeres con sus hijos pequeños. El calor era insoportable, pero por primera vez en semanas dormimos sin miedo a que alguien nos dejara tirados en medio de la nada. Pasamos 15 días allí, esperando el siguiente contacto. Veíamos televisión, cocinábamos arroz con salchichas y hablábamos de todo lo que haríamos cuando llegáramos. Esos 15 días fueron una pausa dentro del caos, un respiro antes del último salto. Cuando al fin llegó la llamada, comenzó la parte final del viaje. Nos subieron en buses, luego en carros pick-up, después en lanchas y taxis, cambiando de vehículo cada pocas horas. Parecía una película que no terminaba nunca. Llegamos a Ciudad de México al amanecer. Dormimos solo una noche y a la madrugada siguiente contratamos unos taxistas que cobraban $1000 por persona. Pagamos la mitad por adelantado. Más tarde entendimos que esos taxistas estaban en negocio con la policía. Nos pararon, nos registraron, nos quitaron el dinero y, milagrosamente, nos dejaron seguir. El taxista continuó el viaje sin decir una palabra. Yo miraba por la ventana, viendo el paisaje seco, el polvo levantándose, el cielo que parecía no acabar nunca. Al final del día llegamos a un lago. «Hasta aquí los traigo», dijo el conductor. Nos bajamos y a lo lejos se veían los agentes de la frontera. Caminamos despacio, sin saber si reír, llorar o caer de rodillas. Solo sabíamos que habíamos llegado, que el viaje, con todo su miedo, su cansancio y sus cicatrices, nos había traído hasta ahí. Cruzamos las últimas piedras del camino y, cuando miré hacia atrás, el sol se estaba escondiendo. Pensé en Panamá, en mi cédula, en mi tía, en la selva, en los cocodrilos, en las noches sin dormir y entendí que lo que habíamos vivido no era el final del viaje, sino apenas el comienzo de una nueva vida. Continuará.